buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para otra conversación aquí en Mega TV, como siempre con invitados que nos parecen importantes por la función que cumplen, por las actividades, un poco contar trayectoria de vida, pero también sobre cuestiones bien actuales. En este caso con un edil de la ciudad de Luque, una de las ciudades más pujantes en cuanto a crecimiento de nuestro país y que muy bien puede explicarnos el fenómeno de todo esto que ocurre alrededor de Asunción, en lo que algunos llaman área metropolitana. Un fenómeno que a veces no se entiende muy bien, pero que define en gran parte la cuestión demográfica en todo el país. Siempre hablamos de que en Central está casi el 40% de la población del Paraguay. Y eso es importante económicamente, socialmente, electoralmente también. Por eso está interesante encarar este tema hoy. Él se llama Rómulo Pérez. Vamos a hablar con él, es concejal municipal por el Partido Liberal Radical Auténtico en la ciudad de Luque. Pero antes tenemos una semblanza de su historia personal, de su trayectoria, y luego comenzamos a conversar con nuestro invitado. Rómulo Pérez nació en 1967, tiene 58 años, cursó sus estudios primarios en la Escuela General Elizardo Aquino de Luque, la secundaria en el Colegio Cristo Rey de Asunción. Se recibió de ingeniero electrónico en la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Ejerció la profesión trabajando en empresas como Varig, Porto Alegre, Brasil, y Rieder y Compañía, para la marca Siemens. Actualmente es profesional independiente. Afiliado al PLRA con militancia activa por más de 20 años, concejal municipal de la ciudad de Luque desde el año 2006 hasta el 2010 y en el periodo actual 2021 al 2026. Le apasiona la política en general, la programación y el baloncesto. Está casado y tiene 2 hijos. Bueno, estimado concejal, gracias por venir acá. Primero, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches, Mario. Muy agradecido por esta oportunidad. Realmente me siento honrado por esta invitación. Siempre te admiré como periodista. Para mí era un clásico imperdible, junto con mi papá, leer tus publicaciones en el Dominical de los domingos. Y también tu breve paso por la política. Entonces, muy agradecido por esta oportunidad, Mario, y a las órdenes. Gracias, concejal. Sí, ese paso me ayuda también a comprender mejor el fenómeno, sobre todo de la administración de unas ciudades en crecimiento, con su problemática. Antes de entrar de lleno en Luque y sobre todo en tu experiencia también como concejal, un poco tu procedencia, ¿no? 20 años de militancia ya en el PLRA. Sí. Llevo bastante tiempo, creo que una sincera vocación por la política. Y bueno, y fui pasando por todas las etapas en el crecimiento político, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Conozco muy bien todo lo que es la problemática política y ciudadana de la ciudad de Luque. Me tocó ejercer todo tipo de roles uh-huh. en el ámbito partidario. Inclusive aquella vez de la concertación, aquella vez del triunfo, del primer triunfo de la oposición a nivel de presidencia de la República, me tocó ser el apoderado general y acompañé muy de cerca ese proceso, pude ver el desarrollo de todo ese proceso. Siendo muy joven. Realmente ya no soy tan joven, Mario, tengo mis años porque ingresé tarde a la política, prioricé mis estudios. Soy ingeniero en electrónica. Exacto. Y por circunstancias de la vida, una vez concluida la carrera, uh-huh. Pude desarrollar esa vocación que siempre tuve. Yo estudié en el Brasil, sí. Inclusive ya tenía mi vida hecha prácticamente allá, pero ese interés por la política que siempre estuvo dentro de mí hizo que vuelva otra vez al Paraguay, ¿no? Te imaginarás el Brasil un país maravilloso, con atractivos naturales únicos, pero el interés por la política me hizo volver a nuestro país. ¿Trabajaste también mucho en el sector privado? Sí, en la profesión. En la profesión, como en algunas empresas acá en Paraguay trabajé para la marca Siemens, sí. en Rieder y Compañía. En Brasil también tuve un paso
por la empresa Varig, Ajá. Viação Aérea Rio Grandense. Sí, que la famosa Varig. La famosa Varig ya no existe. Sí, una gran empresa. Una gran empresa, ¿verdad? Muy conocida en su tiempo, que bueno, hoy ya se fusionó. Sí. Y en circunstancias muy particulares, cuando el Brasil estaba protegiendo su industria, había restricciones para el ingreso de tecnología de manera a forzar su desarrollo tecnológico. A mí me tocó trabajar en la propia empresa, tuvo que desarrollar sus equipos informáticos, porque dentro del Brasil no había gente interesada en desarrollar esas máquinas específicas para un mercado tan particular. Entonces ellos armaron un equipo para desarrollar esos equipamientos específicos para la aviación, porque no podían importar. Y bueno, y me tocó formar parte brevemente de ese proceso. ¿Eso era en Porto Alegre? En Porto Alegre. De hecho, la matriz de la Varig estaba en Porto Alegre, Viação Aérea Rio Grandense. Recuerdo haber sido invitado alguna vez en mi época de periodistas a visitar esas instalaciones fabulosas, ¿no? Qué buena experiencia. Pero, como vos decís, el terruño estira, el Tessagaú también, volvés a Paraguay. ¿Y por qué Luque? ¿Es tu lugar de toda la vida? Yo soy luqueño, tercera generación de luqueño. Okay. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, toda mi familia está en Luque y bueno, siempre estuvimos por Luque. Te pregunté eso porque también hay luqueños, digamos, nuevos. Porque muchos asuncenos se fueron a Luque. Realmente, por las características peculiares de Luque, sí. En algún momento nosotros hasta teníamos una cierta rivalidad con los asuncenos. Sí. Me producto de circunstancias. Tuve una novia en Luque y tuve que pedir permiso. Habrás pasado muy mal. Sí, me costó, tuve que hablar con los muchachos del barrio, tuve que integrarme, después me aceptaron. Pero hoy la realidad cambió. Hoy yo creo que la población que se integró a Luque es mucho mayor que la población nativa, digamos, las familias tradicionales. Ahora, Luque siempre tuvo características, decíamos antes de comenzar el programa, culturales, particulares, la música, el tema del esportivo luqueño, obviamente, la artesanía en oro. Hay tantas cosas que hacen de Luque algo muy especial, ¿no? Eso se mantiene, es muy fuerte esa tradición. Totalmente, Mario. Hay un sentimiento de identidad muy marcado en la ciudad que tiene su origen ya muchísimo tiempo atrás. Claro. Uno de los factores es que la aviación impidió que Asunción crezca hacia Luque como creció hacia Fernando de la Mora y hacia San Lorenzo. Sí. Entonces eso permitió que nosotros no seamos alienados por los asuncenos, al contrario, cierto, sí. Había una cierta rivalidad. Sí. Y hubieron también eventos muy importantes que fueron definiendo esa identidad, como por ejemplo, yo creo uno que contribuyó mucho para consolidar ese sentimiento de identidad, de amor por nuestra ciudad, de orgullo por nuestra ciudad, fue el País García. Vos sabés que el País García, por más de que no era luqueño, ¿verdad? Terminó siendo era de Villarrica, ¿verdad? Pero pasó la mayor parte de su vida en Luque, digamos, ¿verdad? Sí. De esos curas activos. Sus apostolados, sí, activos. Vos sabés que él movilizó a toda la comunidad para la construcción del templo, que hoy es un santuario para la Virgen del Rosario. Sí. Desde los más humildes hasta los más encumbrados. Ejerció un liderazgo y dejó una herencia de unidad y de identidad. Y lo mismo hizo con relación a la fundación del Club Esportivo Luqueño, que se constituyó en lo que hoy es a partir de la unión de 3 clubes que eran rivales acérrimos entre sí. Y que eso Luque le hizo mucho antes de lo que ahora se está haciendo en la APF. Ahora hay Deportivo de Carapeguá, ahora hay exactamente. Encarnación. De hecho, nosotros tenemos nuestra liga luqueña, digamos, ¿verdad? Son clubes de barrio, ¿verdad? Que también forman parte de nuestra identidad. Claro. Pero este fenómeno es muy, muy anterior. Sí. Bueno, y son situaciones que fueron haciendo, digamos, además de muchos artistas, poetas que dedicaron obras extraordinarias a Luque, que fueron conformando esa identidad, me parece que es única en todo el Paraguay. Es muy particular, ¿no? Se identifica, además hay un orgullo de pertenencia
que cuesta mucho conseguir en las comunidades, ¿no? Y eso es muy importante, Mario. Es algo que nosotros, en relación a lo cual siempre hacemos hincapié en la importancia de preservar ese orgullo. Y te voy a decir que mira, muchas veces nosotros decimos lo que es políticamente correcto o lo que suena bien a los oídos, pero ese orgullo es real, Mario. Vos podés ver cómo la gente de Luque siempre se identifica con su camiseta, pinta su entorno de azul y amarillo. Es un orgullo real, un sentido de pertenencia real hacia la ciudad de Luque y que nosotros tenemos que cultivar y aprovechar de manera positiva para la ciudad. Absolutamente. 2 periodos ya haces como concejal. Sí, volví a la Junta Municipal después de 10 años. Ajá. Estuve en el periodo 2006-2010. Sí. Y ahora en este periodo que está culminando, que termina el año que viene. Estuve 10 años siempre militando en política a nivel partidario, pero fuera de la municipalidad. Quiero entrar a la vuelta a la pausa en el análisis de tu gestión y además de la experiencia en todo ese tiempo. Luque podría recuperar a un gobierno de la oposición en el 2026. Se va a tener que trabajar mucho en la unidad. Bueno, querría entrar un poquito más en temas políticos a la vuelta a la pausa, ¿está bien? Perfecto, Mario. A la vuelta entonces hablamos con Rómulo Pérez, que es concejal de la ciudad de Luque. Comenzábamos con esto, ¿no? Un poco conociendo su procedencia y también lo que es Luque en sí. Una ciudad que está en nuestros afectos definitivamente. Creo que todos los paraguayos tenemos como una especie de interés particular en Luque por el aeropuerto, por Julio Correa, por todo lo que pasó en Luque a nivel cultural, deportivo. Se han jugado Copas Américas, la Conmebol está en Luque. Imagínense todo lo que tiene que ver con esta ciudad. Fue capital de la República también. Segunda. La segunda capital. Sabe de memoria que hay que concejal todo porque los luqueños conocen su historia. A la vuelta entramos en política, que ya es un tema más complicado, pero apasionante. Ya volvemos. Rómulo Pérez, nuestro concejal de Luque, invitado hoy. Hablamos bastante, un poco de sus raíces y su experiencia de vida, pero claro, lo definen también sus 2 periodos como concejal y su militancia en el PLRA. Primero, ¿por qué el PLRA? ¿Era una cuestión familiar? ¿Desde joven ya abrazaste esa causa? Más que nada, como la mayoría de los paraguayos, por una cuestión familiar, producto de tradiciones que siguen de la muy familia, fuertes. Papá, abuelos. Sí, mi tío, el hermano de mi papá, fue el primer caído en el movimiento revolucionario 14 de mayo. Entonces eso marcó, digamos, lo que es nuestra familia, pero por los 2 lados. Perdón, 14 de mayo es aquella columna que entró tratando de derrocar a la dictadura, con Rotela y compañía, ¿no? Sí. Un movimiento heroico y, por cierto, cruento también, ¿no? Cruento, sí. De mucho sufrimiento para muchas familias, perseguidos. Él falleció en Corrientes, cuando intentaron tomar un barco en el proceso revolucionario, digamos. Claro. O sea, eso marcó también la historia familiar. Vos escuchaste eso de chiquito. Claro. Pero tuve también un tío, militante, yo diría, con un nivel intelectual importante, quien me convenció también, digamos, con relación a lo que es el liberalismo, a partir del conocimiento de toda su historia. Y realmente el Partido Liberal fue protagonista muy importante y positivo de la historia de nuestro país en momentos muy difíciles. El caso de la guerra contra Bolivia. Sí, exactamente. Una conducción victoriosa. Sí, hay muchos hechos destacables. O sea, yo siempre admiro principalmente a Eligio Ayala, que a pesar de haber sido un intelectual que de talla mundial, porque su prestigio, el respeto que él generaba trascendía las fronteras, y cómo, a pesar de haber sido un hombre de estudios, también supo asumir el rol político. A él le cupo la responsabilidad de terminar con la revolución del 22, aquella revolución interna del partido, tan cruenta, ¿verdad? Y que dio inicio al periodo liberal que terminó
con el golpe de Rafael Franco. Y se destaca, por ejemplo, el hecho de que después de este inicio, después del 22, se inició un proceso de consolidación institucional también. Por primera vez se hizo una elección con participación del Partido Colorado, que se hizo cargo de la elaboración del Código Electoral. La primera elección participativa y competitiva se dio también en ese periodo. O sea, se dio un avance importante institucionalmente y materialmente. Y yo creo que el mayor héroe de la guerra del Chaco es Eligio Ayala, por más de que él haya fallecido antes. Porque a él le debemos la compra de estos dos cañoneros que fueron fabricados en Italia, diseñados por José Bozano, que se formó en el Instituto Tecnológico. Además, da la base estructural económica para un país sólido en ese momento, ¿no? También. Qué interesante esa visión. El triunfo del Paraguay en la guerra del Chaco pasaba por dominar el río Paraguay. Y bueno, gracias a la fabricación de esos cañoneros, que en su momento fueron los mejores del planeta para agua dulce. Qué interesante esto, porque habla también de la previsión que tuvo él de que podía ocurrir algo así, la visión, ¿no? Claro. Ahora, a ver, me encanta hacer historia, pero tengo que conocer tu historia personal. Formado en el Cristo Rey, ahí tuviste seguramente un perfil también más progresista siempre. Sí, yo pasé sí. también por ahí. Los curas son bravos en ese sentido, nos hacen pensar en los vulnerables, nos hacen pensar en la gente que tiene menos. Eso te ayudó bastante en generar también seguramente tu perfil político, ¿no? Claro que sí, sobre todo a despertar la conciencia de mirar más allá de lo que a uno le atañe. Claro que sí. ¿Y cuándo ingresaste al PLRA? ¿Ingresaste a la juventud primero? No, ya terminada la carrera. Después casi, viniste. Claro, porque yo estaba en Brasil. Porque vos sos medio contemporáneo de Efraín y compañía. Sí, pero nunca me crucé con él de hecho, como yo comencé muy tarde, ellos ya estaban en otro nivel y bueno, claro. Yo me quedé. No, estoy tratando de entender tu trayectoria porque lo clásico es comenzar en la JLRA, después estaba el lainismo y estaba el saguedismo, después el efrainismo y nuestro amigo también Llano. Sí. Las internas clásicas. Sí. Vos cuando viste medio surfeaste en aguas intermedias. Y sí, realmente, sí, porque mi militancia fue más bien local, marcada por cuestiones locales, donde siempre primó lo nuestro, los liderazgos locales con visiones locales. Pero cuando sos concejal te toca un intendente liberal. No, me tocó un intendente colorado. O sea, hiciste oposición ya de entrada. Hice oposición de entrada y en aquella ocasión las circunstancias nos obligaron a hacer una oposición muy dura. No había apertura. Fueron circunstancias muy difíciles, una lucha muy difícil que generó muchas noticias en todo el país en aquel entonces y en cierto modo esa lucha que habíamos desarrollado durante esa administración, todas las denuncias que hicimos creo que contribuyó para que en el siguiente periodo, en el 2010, el PLRA pueda ganar las elecciones municipales en Luque del 2010 al 2015. Con el doctor Con el doctor César Mesa Bría. Claro. Una intendencia muy recordada, disruptiva, que rompió una hegemonía también, ¿no? Yo creo que, con el respeto que se merecen todos los demás, sigue siendo el mejor intendente que tuvo Luque en la era democrática, sobre todo por ese factor disruptivo. Creo que hay un antes y un después de lo que fue el gobierno del doctor Mesa en Luque. Siempre la disputa política en Luque fue fuerte, intensa, ¿no? Es para débiles Luque. Yo como periodista transmití muchas elecciones, es cuerpo a cuerpo, es mesa por mesa, no es fácil Luque como comunidad. Y el ciudadano luqueño participa intensamente de su actividad política. Sí. Le exige mucho a ustedes también. Claro. El vecino, digamos, ¿no? De hecho, en las elecciones municipales los resultados siempre fueron muy ajustados. En el 2015
perdimos por menos del 1%. Me acuerdo. Y ahora en el Caso Morínigo, ¿no? el caso de Morínigo. Sí. Y en el 2021 perdimos por alrededor del 3%, pero habiendo muchas otras candidaturas. Creo que en esta última elección, en el 2021, eran 6 los candidatos a intendente, o sea, 5, digamos, no colorados y 1 de la ANR. Eso deja una lección también, de que unidos es muy difícil que pierda la oposición en Luque, ¿no? Tenemos que entender que la ANR es una maquinaria político-electoral formidable. Tenemos que dimensionar lo que eso representa y si realmente queremos un modelo alternativo que rige en nuestro país, capitaneado por la ANR, tenemos que aprender a unirnos, los que estamos en contra de ese modelo. Interesante, porque vamos a llegar a otro desafío en poco tiempo más. Acá Leo dice, Mesa Bría se anota para la intendencia de Luque y pone a los liberales en carrera. Eso va a pasar todavía por una segunda interna, sí, ¿no? Me parece un proceso democrático sano que tenemos que desarrollar. Vamos a tener, en este momento tenemos 2 candidaturas ya anunciadas, la del doctor Mesa Bría y de otro candidato que se llama Manolo Achucarro Gil, que yo le estoy apoyando a Manolo. Existe una tercera opción, una colega que se llama Belén Maldonado, que no hizo oficial el anuncio, pero según me manifestó, ella va a presentarse también como candidata. Concejal. Ella es concejal. Y me parece muy interesante porque finalmente nosotros proponemos a los liberales lo que consideramos apropiado y el electorado es el que va a decir. Me parece que son 3 candidatos muy buenos. El doctor Mesa con resultados muy destacables. Manolo, que representa un poco la renovación que mucha gente también pide. Sí. Y no menos importante, una mujer. Yo, Mario, creo que la mujer es un capital que nosotros en Paraguay no estamos sacándole el debido. No hemos logrado todavía tener una mujer presidente, bueno, la mujer tiene que tener más protagonismo, tiene que ocupar más espacio en ámbitos de decisión porque... Pero vos no corres como candidato. No. Ah, intendente. Yo estoy apoyando esta candidatura de Manolo Achucarro. Pero integraría sí lista de concejales. Estoy con esa idea. Realmente estoy integrando un equipo que está impulsando esta idea y dentro de lo que es el proyecto de equipo, estoy evaluando la posibilidad. Quiero que hablemos a la vuelta a la pausa de la realidad luqueña actual, lo complejo que es el crecimiento que tuvo, la exigencia que tiene la ciudad, cómo está este gobierno de Carlos Echeverría, muy cuestionado también, pero sobre todo algo que me hablaste en la pausa que quiero profundizar también, el sinsentido de unas ciudades que crecen y tienen un presupuesto pequeñísimo al lado de la capital, aunque tengan ya problemas muy parecidos a la capital. Vamos a hablar un poco de la vuelta de esa realidad administrativa que tienen grandes ciudades de central, como el caso de Luque. Le pasa lo mismo a San Lorenzo, a Fernando, a Ñemby, a Villaliza. Conozco todos esos lugares y tienen problemas enormes que si no tienen el apoyo del gobierno central, prácticamente no podrían subsistir por la necesidad que tienen de obras sobre todo. A la vuelta hablamos de eso. Estamos con Rómulo Pérez, nuestro invitado hoy, concejal de Luque. Usted dirá, ¿por qué Luque? No, vamos a ir conociendo autoridades de distintas ciudades, porque esto también tiene que ver con el gobierno más cercano, que son los gobiernos municipales, los gobiernos locales. A nivel mundial se explica que estos son los gobiernos que están cerca de la gente, los otros están muy lejos. Y en el caso tuyo tendrás la experiencia ya de que el vecino te reclama todos los días. El vecino quiere solución a sus problemas. La primera instancia a la que acude la gente es a la Junta Municipal. Claro. Porque con el intendente es más complicado de hablar. Sí. Y para todo tipo de reclamos, muchas veces con situaciones que escapan a nuestra competencia inclusive. Claro. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande porque asumimos, digamos, que tenemos que ser la caja de resonancia también de las inquietudes de la ciudadanía. No rehuimos a ese rol. Y bueno, y dentro de lo que es nuestra competencia, damos la respuesta y de lo que es nuestra competencia, estamos haciendo mediaciones. Ahora, también por hacen ejemplo, las minutas pidiendo al intendente cosas, ¿verdad? Claro. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso de este proyecto
de la salida y entrada rápida de Asunción, sí. que es un proyecto del Ministerio de Obras Públicas que está causando mucho revuelo en Luque. Claro. Y bueno, y estamos nosotros como Junta Municipal tratando de involucrarnos de manera a ser un poco también voceros de la gente con relación a todos los temores Claro, que tiene. es una necesidad, pero hay que administrarla. Es una necesidad, Mario, pero que tiene que causar el menor impacto posible. Imagínate, a nosotros nos plantean construir una autopista elevada. Sí. Yo creo que nadie en su ciudad estaría que pasen por feliz encima. de tener una autopista elevada en su ciudad. No creo que ninguna ciudad del planeta donde hayan instalado una autopista elevada estén orgullosos. Claro. Muchas de esas autopistas elevadas ya se tuvieron que derrumbar, ¿verdad? Por todos los problemas que crea. Y no sé, un caso muy conocido, por ejemplo, el de San Pablo, ¿verdad? Hubo una época en la que estaba de moda ya en la década del 60, 70. Hicieron ahí su autopista elevada y hoy es una de las construcciones más odiadas de San Pablo. De San Pablo. No es la hora de derrumbar. Y lo peor de todo es que esta autopista elevada que nos plantean ni siquiera es una construcción que apunta a solucionar un problema interno del Luque. Claro. Luque va a pagar el precio de tener esa autopista elevada, pero para beneficiar a otros. También está el tren de cercanía, que es una gran necesidad. Y realmente se hubiese priorizado el ¿Verdad? transporte público en general, porque es ampliamente conocido de que el aumento de la infraestructura para los vehículos nunca es suficiente. Nunca. Al contrario, se estimula el uso con todo lo que eso implica, ¿verdad? Sí. Congestión, contaminación, un montón de cosas. Y siempre estamos trabajando en esa línea, descuidando totalmente el transporte público. Bueno, ahí entramos también en lo otro, ¿no? Que yo decía antes de la pausa, es imposible con los presupuestos. ¿Cuánto será el presupuesto de Luque ahora? El presupuesto de Luque es 130.000 millones de guaraníes. Sí. 10 millones de dólares dependiendo del cambio. Sí. Y te estaba mencionando, Mario, para que la gente dimensione de qué estamos hablando, ¿verdad? Asunción, con todos sus problemas, creo que tiene un presupuesto de más de 100 millones de, Sí, de 120 dólares. millones más o menos. 10 veces superior a lo que es Ya, el tampoco presupuesto alcanza, de ¿eh? Luque. Sí, tampoco alcanza. Sí. Y bueno, y en Luque ya estamos teniendo una población de más de 300.000 habitantes. Asunción creo que está en 400.000. Casi Sí. tenemos la misma población. Asunción tiene 117 kilómetros cuadrados, Luque 152 kilómetros cuadrados, más o menos, ¿verdad? Hay Es fronteras. más grande. O sea, imagínate, y tenemos déficits terribles de infraestructuras básicas. O sea, Claro. Tenemos Ahí, 10% de Con cobertura. 10 millones de dólares es muy difícil resolver ni el 10% de los problemas que estamos hablando. Exactamente. Ahora, ¿cuál sería, según tu visión nomás, interesante esto, Carlos, cuál sería la solución? Obviamente aumento presupuestario, la gente no quiere pagar más impuestos tampoco. Mayor participación del gobierno central. Yo creo que hay una luz roja encendida con relación a la gestión del gobierno municipal actual. Nosotros detectamos de que estamos recaudando solamente el 20% de lo que potencialmente podríamos Sí. recaudar. Sí. Entonces eso puede marcar una diferencia importante en cuanto a nuestra capacidad de dar respuestas a las necesidades de la ciudad. Y por supuesto, necesitamos el acompañamiento del gobierno central para obras importantes, el desagüe cloacal, por ejemplo. Tenemos cobertura apenas del 10%. Eso es un problema para nosotros porque hay un interés de los desarrolladores inmobiliarios de aprovechar todo lo que ofrece Luque, pero ese tipo de limitaciones puede complicar mucho, Claro. puede generar un efecto negativo inclusive para la ciudad si es que ese desarrollo inmobiliario se da sin que ese tipo de infraestructura se instale en la ciudad. Claro, de hecho ya tenemos problemas de inundaciones en el centro, tenemos graves problemas de tránsito también. O sea, está bueno que la ciudad crezca, pero falta ese acompañamiento, ¿no? Claro, nosotros tenemos muy precarias instalaciones de desagüe pluvial y fluvial. Sí. Ahora, en una de las cuencas más importantes del gobierno nacional, está planteando hacer una obra importante como para alivianar un poco esa problemática. Sí.
Es grave esa situación realmente porque carecemos de esa infraestructura y por el cambio climático, Claro. las lluvias son cada vez Más más intensas. extremas, más intensas, hasta esas casas De hecho, hay varios causas. Ahí está el Itaú, por ejemplo, que Itaú. divide Asunción Sí, y el Luque, Itaú, ¿no? Yucurí. El Yocurí también. El mercado que está en el centro de Luque era una laguna. Claro. Y toda la topografía deriva el agua a ese lugar. Y Acá me parece, concejal, que queda sentarse con el gobierno central y hacer un plan, ¿verdad? Pues no se va a poder hacer todo junto. Y el área metropolitana, además, tiene que haber una especie de acción conjunta, porque ustedes también después son vecinos de otras comunidades, ¿no? Se interactúa todo. Ahora, ¿cómo están compuestos políticamente? ¿Cuántos concejales son de Colorado? ¿Cuántos liberales? ¿Cómo es la...? Somos 5 liberales y 7 colorados. Ok, no tienen mayoría. No tenemos mayoría. Pero inciden en cada votación, en cada... Realmente estamos en una situación de convivencia pacífica y constructiva. Últimamente, por lo menos. No, Hace bastante tiempo. prácticamente desde el inicio, ¿verdad? Ajá. Inclusive En mucha este gente en este periodo. Sí. En el anterior sí era una Me guerra acuerdo, sí. sin cuartel. Por eso. Tengo que reconocer que el intendente actual, Carlos Echeverría, es muy abierto, nos escucha, nos atiende, nos deja participar, escucha nuestras inquietudes y tenemos una incidencia, si Claro. bien no tan importante en muchos temas relevantes, sí tenemos incidencia en la decisión de que ese es un problema, ¿verdad?, que alguna vez tendríamos que discutir también, me parece, con relación al municipalismo paraguayo. Demasiado poder concentra el intendente y la Junta Municipal, que también ejerce representación, tiene muy poca incidencia en la Sí. toma de decisiones importantes en los gobiernos municipales. No así en el sistema parlamentario paraguayo, que tiene más fuerza. El Senado y la Cámara de Diputados tiene más fuerza que una Junta Municipal. Yo creo que viene por el lado del poder que tiene el Congreso de someterle a juicio político Claro. al presidente de la República. Ajá. Yo creo que por ahí se genera una situación de mayor respeto. La Junta Municipal No tiene esa potestad. tiene mucho poder para hacer un contrapeso real A lo sumo puede pedir una intervención. y que eso lleva Claro. un proceso largo, Sí. muy complicado. Bueno, de todas maneras hay esa convivencia, porque finalmente también sobre ese tema, concejal, el vecino poco o nada le importa la rencilla política. Sí. El vecino quiere su empedrado, la comisión vecinal quiere su alambrado, quiere su seguridad, o sea, son cosas muy concretas y le molesta cuando la administración municipal pierde mucho tiempo en la pelea política. Ese es el criterio que nosotros tenemos, Mario. Realmente tenemos dificultades con las bases, ¿verdad?, que conciben la política como un enfrentamiento permanente, sobre todo entre colorados y liberales. Claro. Nosotros bajamos mucho Sí. nuestro nivel de enfrentamiento y nos enfocamos en dar respuestas a la gente y en trabajar en proyectos importantes que sean de beneficio para Lo la que ciudad. pasa es que apenas afloja un poco y ya te dicen que sos colaboracionista, que Sí. lleven de paz. Exactamente. Está- Pero es dentro de un microclima muy, muy pequeño. Yo creo que, sinceramente, Mario, Sí. la gente ya no cree más luego en la pelea entre los políticos. No. Yo creo que la gente dice, estos se pelean acá cuando hay una cámara, después a la noche se van a tomar whisky juntos. Sí. Me parece que es un concepto que hay que cambiar también dentro de la oposición. Cierto, se desprestigió mucho la política en ese sentido. Eh. Pero finalmente, ahora, redondeando esta parte de la charla, tendría que tener más presupuesto, un mejor sistema de recaudación. Sí, Se recauda muy poco, si me decís 20%, es Sí. poquísimo. poquísimo. Y eso obliga también a mejorar vos que trabajaste en el ámbito, los sistemas informáticos, de control, georreferencia, hay demasiadas herramientas. Mario, vos sabés que yo nunca pierdo la oportunidad de destacar el hecho de todo lo que la tecnología puede aportar para una buena gestión municipal. Imagínate, nuestra infraestructura de datos es de la década del 70. Claro. Y nosotros ya estamos ahora en la era de la inteligencia artificial. Hay un desarrollo tan avanzado que me parece que todos tenemos que poner como prioridad el aprovechamiento de todo lo que hoy nos ofrece la tecnología, porque
puede tener un impacto transversal en todas las áreas de la gestión municipal. Seguridad, recaudación, controles, medio ambiente, en todas las áreas. Me parece que ahí tenemos que mirar para producir un cambio, un salto sustantivo positivo en la gestión del gobierno municipal. Totalmente de acuerdo, tengo que hacer la pausa, concejal. Por ahí está el camino. Es solo que a alguna gente no le gusta tanto la transparencia y el control. Pero esa es la lucha, la disputa política. Sí. Vamos a hacer una pausa breve. Estamos con la última parte de esta interesante conversación con Rómulo Pérez, concejal del PLRA en la ciudad de Luque. Ya volvemos. El concejal Rómulo Pérez de Luque con nosotros, muy interesante charla para entender lo que ocurre en las comunidades vecinas de Asunción, que finalmente somos todos el mismo conglomerado urbano. Uno no distingue, se va a la casa de los hijos a Luque, a la casa de algún pariente en San Lorenzo, así estamos ya andando por la ciudad y ahí encontramos las dificultades. Pero antes de volver a eso, cortito, ¿tenés 2 hijos? ¿Tu familia desarrollada? Sí. ¿Casado? Casado, sí. Ya, ¿abuelo todavía no? Sí, ya soy abuelo. En realidad, tengo una unión de hecho, pero que ya lleva más de 20 años. Nunca tuvimos tiempo de formalizar. Falta formalizar, pero es una situación ya asumida y no me veo ya fuera de eso. La legislación además eso ya consolida. Ya como consolida, una sí. Pero bueno, y nieto ya tenés también. Sí, ya tengo un nietito. Todo deportivo luqueño, imagino. Claro. Ni dudar. Sí. De hecho, yo fui atleta también del Esportivo Luqueño, hasta eso. Sí, yo jugué básquetbol por el Club Esportivo Luqueño. Que tiene muy buen básquetbol Luque también. Sí, llegó a tener muy buen tuvo sus altibajos, tuvo sus momentos de mucho auge y ahora justamente se está retomando. Está tratando a pesar de los pocos medios que teníamos, claro. Hacíamos mucho. Claro, sí, ese es el tema. Los clubes tienen varias otras disciplinas que cuesta sostener, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ojalá que vuelva a brillar también Luque en básquetbol. En fútbol va bien el campeonato, pero hasta ahí no hablemos mucho porque después cambian las cosas y se enojan las barras. Todo un tema también. Concejal, esto que decía recién nos abre la perspectiva de poder, yo siempre quiero ser positivo, de poder mejorar la calidad de vida, en este caso de los luqueños. No es imposible esto, ¿no? Absolutamente. Yo creo que con un trabajo sostenido, racional, podemos mejorar mucho las cosas, respetando las ordenanzas. Claro. Tenemos muchas regulaciones que están preparadas para que el crecimiento del Luque sea sostenible. Justamente terminamos de aprobar ahora nuestro plan de ordenamiento urbano y territorial, que es una actualización. Claro. Después de 20 años que hacía falta. Que hacía falta sobre todo para este momento particular por el que va a atravesar Luque, ¿verdad? Donde tenemos mucha intención de instalación de barrios cerrados, edificios que van a impactar mucho en lo que es el funcionamiento de la ciudad en sí, y previmos todos los mecanismos como para poder lidiar con todas esas situaciones. Claro, a mí me impresiona lo que decías, barrios cerrados, proyectos urbanísticos muy ambiciosos, desarrollos inmobiliarios también importantes. Necesitaba una renovación de ese plan regulador, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora tenemos los antecedentes de que durante los años previos, a pesar de tener un plan de ordenamiento donde se establecían claramente usos del suelo y actividades permitidas, hubieron muchas violaciones, ¿verdad? Que terminaron degradando algunas zonas. Sí. Y ahora con este nuevo comienzo estamos pregonando de que esa herramienta tan importante para que Luque crezca de manera sostenible, rija de manera efectiva y marque lo que sea el crecimiento de la ciudad en los próximos años. O sea que un aspecto importante, por ejemplo, de este nuevo plan que ya está entrando en vigencia, ¿verdad? Un aporte importante es la transparencia. Hoy en día, uno entrando a la página web de la Municipalidad de Luque, tiene a disposición el mapa de todo Luque y uno con el mouse, pues, señalando un área específica de la ciudad de Luque, puede saber ya de antemano
qué tipo de actividades puede desarrollar y qué tipo de construcciones puede hacer. Entonces ya no hay excusa para que alguien diga no sabía. Exactamente. Sí, o intereses mezquinos no vayan a perjudicar a la ciudad en su conjunto. Claro, ese es el punto, que lo que no se puede más admitir es que alguien diga construí esto y ahora qué hacemos, que ya esté cometido el atropello, digamos, y que no se busque también negociar por el camino, ¿no? Que haya una regla para todos. Así a cumplirse. El aeropuerto siempre fue muy fuerte en Luque, el caso González Daer es más que público, ¿verdad? Sigue siendo muy vinculado a todo lo que es Luque, el aeropuerto. Representa electoralmente hablando, un caudal importante para la ANR. Directamente, sigue siendo sigue teniendo mucha fuerza electoral, eso es de público conocimiento, eso se activa cuando llegan las elecciones y tiene su peso electoral categóricamente. Claro, y también en materia de salud, Luque, ¿cómo está con su hospital? Y el hospital que tenemos es un hospital regional. Sí. Es un hospital donde acude gente de todo el entorno, Areguá, limpio. Cierto. Y como todos los hospitales del Paraguay, absolutamente no da abasto. Y en lo que deberíamos hacer un mayor esfuerzo como gobierno municipal es en potenciar las unidades de salud familiar, que son centros de atención descentralizados, donde la gente tendría que acudir en primera instancia y solo en caso de necesidad llegar hasta el hospital regional. Y mucha gente está muy conforme con esos centros en sus comunidades, a pesar de que lastimosamente por una falta de mejor conciencia de la gente, perdimos 3 inversiones por parte del Ministerio de Salud porque la gente no permitió que se instale en sus barrios. Y bueno, eso hubiese marcado seguramente una diferencia importante, pero de todo modo tenemos todavía mucho por hacer y mucho por aportar en lo que es la salud, sobre todo en la atención primaria. ¿Cuántas comisiones vecinales tendríamos? No sabría decirte. Muchas. Hay muchísimas. Sí. Yo creo que esa es una tarea pendiente de esta administración. Yo, Mario, creo que la principal responsabilidad de un intendente es ser el líder de su comunidad. Y para ser líder uno tiene que tener contacto con la gente. Me parece que esa es así como la tecnología puede marcar una diferencia importante, un liderazgo efectivo y que le comprometa a la gente, puede marcar también una diferencia. En ese sentido hay un distanciamiento, no hay tanto estímulo, pero la gente tiene ganas de organizarse, trabajar, hacer por su comunidad, y espero que la próxima administración, sobre todo de parte de la Intendencia, se abra un mayor contacto con la ciudadanía para que aproveche todo ese potencial que tiene la ciudadanía para aportar también. Porque imagínate, Mario, nosotros podemos pedirle contrapartidas a las comisiones vecinales. Y una obra, por decirte, un empedrado que cueste 100 millones de guaraníes, si la municipalidad, si la comisión vecinal pone 40, la municipalidad va a poner 60 nomás. Claro. Y encima le vas a tener a la comisión controlando que se haga bien esa obra, porque directamente les afecta a ellos. Y realmente es un potencial que estamos desaprovechando. El luqueño le quiere a su ciudad, el luqueño quiere trabajar por su ciudad. Totalmente. Y eso no estamos aprovechando bien. Ojalá que en el próximo periodo eso sea diferente. Por último, tema político, oposición. Nos esperan grandes desafíos 2028. La derrota fue muy dura en las últimas elecciones. Hasta ahora se han generado secuelas de eso. Se está tratando de recomponer. Hubo un gesto de unidad hace poco acá en Asunción. También se está hablando de unidad en Ciudad del Este, que van a ir a elecciones pronto. Pero ¿cómo ves más allá? Para el 2028, ¿debe juntarse toda la oposición? ¿Debe ser atrás del Partido Liberal? ¿Qué panorama ves con respecto a una posibilidad de lograr de vuelta la alternancia? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer por el peso electoral que tiene en todos los sentidos es recomponer, fortalecer al Partido Liberal Radical Auténtico, porque representa el control electoral, representa movilización de una masa importante, y hay una tarea muy interesante en ese sentido que se está desarrollando dentro del PLRA, que todos entendemos que tenemos que presentar una imagen renovada ante la ciudadanía de manera que podamos
atraer nuevamente el apoyo de la gente. Ahora con un nuevo estatuto está tomando mucho protagonismo y peso dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, un movimiento que se llama Nuevo Liberalismo, Sí. que rompe un poco con toda esa historia que veníamos teniendo hasta ahora de dos liderazgos Siempre dos. hegemónicos Sí. que llevaron los conflictos más allá de lo razonable. Sí. Creo que el PLRA siempre estuvo dividido. Eso nos costó muy caro. Ni siquiera por causa de esa división pudimos consolidar una identidad como partido político. Para mí eso es muy importante. Nosotros tenemos que representar algo claro para la ciudadanía, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que representamos, cuáles son nuestras ideas y programas. Pero esa división no solamente tuvo un impacto electoral, sino hasta crear una imagen Claro. poco clara del partido. Hay que recuperar esa imagen. Hay que recuperar y bueno, un nuevo estatuto donde se manifiesta claramente la apertura del Partido Liberal Radical Auténtico a apoyar candidaturas independientes a nivel nacional. Y Está yo- bien, me parece bien como análisis, se nos va acabando el tiempo. Ese nuevo liberalismo propugna también elegir unas autoridades pronto. Nosotros vamos a elegir una nueva conducción partidaria el día en que elijamos este candidato para las elecciones municipales. Ah, ok, o sea, ya nos falta tanto tiempo. Ya nos falta tanto Y tiempo. eso podría reordenar al partido. Va a reordenar el partido. Yo soy muy optimista para las próximas elecciones generales, Mario, por un desgaste muy notorio de este gobierno que está en funciones de este grupo político. Creo que eso es evidente. Y un cambio de visión que yo estoy viendo dentro del PLRA y que veo también en los líderes de los sectores independientes. Creo que todos entienden que se tiene que construir una gran unidad y que esa gran unidad tiene que contar con la participación del Partido Liberal, pero más fortalecido. Yo soy muy optimista, Mario. Muy interesante esa visión porque, claro, hoy parece muy difícil porque hay una aplanadora oficialista en ambas cámaras del Congreso, porque hay un dominio de otras instituciones, pero sin embargo en política siempre todo es reversible y con organización y unidad podría recuperarse el poder, lo cual cambiaría también la fisonomía del país en base a la alternancia tan importante para una democracia. Rómulo, gracias por compartir esto, muy interesante, la verdad que da gusto conocer. A veces los asuncenos somos demasiado centralistas y creemos que todo termina en calle última, decíamos antes, ¿te acuerdas? Y creo que Luque es una buena lección de que se puede construir. ¿Algo que quiera decir finalmente para la gente que se está viendo? Y bueno, seguir siendo optimistas. El Paraguay tiene mucho potencial, Luque tiene mucho potencial y a no perder la fe. Y vamos a poder construir todos juntos una ciudad y un país como todos nos merecemos. ¿Te imaginas un gobierno de concertación, de alianza en el 2028 para el Paraguay? Totalmente. Yo creo que esa va a ser una realidad que vamos a vivir en el 2028. Ahí está, lo dice un concejal de Luque de larga trayectoria y experiencia. Nosotros nos vamos. Siempre estos temas son para pensarlos, para reflexionarlos en casa. Es bueno que recuperemos el valor de hablar de política. No siempre tiene que ser sucia la política. Puede ser también el medio para justamente solucionar muchos de nuestros problemas. Vamos a hacer una despedida formal, pero esto va a seguir seguramente en otras conversaciones. Mientras tanto decimos gracias, buenas noches y siempre aquí estamos en Mega TV.